Un saludo para Max Power y para Moxie por ser miembros oficiales del canal, se los agradezco de corazón. Hola fanáticos de Hellbabos, hoy vengo a decirte todo sobre el episodio 5 llamado Festival de la Cosecha Lunar. Bueno, el episodio comienza mostrándonos el balcón de la casa de Stolas y posteriormente vemos a Blitz y Stolas después de una noche de bastante amor. Continuando, Stolas le propone a Blitz ir al Anillo de la Ira porque tiene un festival bastante importante y siempre tiene que asistir cada año. Además le dice a Blitz que será un día bastante divertido. Así que Blitz acepta esta propuesta y llama a Moxie y Millie para invitarlos a este viaje, que por cierto ellos nacieron en el Anillo de la Ira. Así que Millie contenta acepta instantáneamente y Moxie no muy feliz termina aceptando igualmente. Y después de ver que Blitz nuevamente estaba espiando a Moxie y Millie. Wait, where are you calling from? Of course. Y MP llega al Anillo de la Ira, donde conocemos a los padres de Millie. Después de eso, Millie procede a presentarles a Moxie, su esposo, aunque no sale muy bien porque Moxie, algo nervioso, termina diciendo algo que no debería. Oh, crumbs. My bad. I am so sorry. I didn't mean to open that wound, sir. Después de ese momento incómodo, Millie le presenta a Blitz y a Luna, aunque a Luna la presenta como perro infernal, algo que veremos más profundo en las curiosidades, así que quédate. Continuando, Blitz y los padres de Millie se terminan llevando bien, aunque este momento es arruinado por Moxie, pero este momento acaba pronto porque el padre de Millie les presenta a Striker, el nuevo antagonista de este episodio, y quien le hará bullying a Moxie. Continuando, después de hablar con Millie, conoce a Blitz, el fundador de IMP, y Striker, al saber esto, felicita a Blitz por fundar su propia empresa, algo de admiración proviniendo de un imp, la raza más baja del infierno. Not many imps start businesses on their own. That's pretty impressive, sir. Después de eso, el padre de Millie le propone a todos participar en los Juegos del Dolor, el cual es una competencia para saber quién es el más fuerte del Anillo de la Ira. Aunque a Millie no le permiten participar porque causó 15 muertes. Moxie también quiere participar en esta competencia, pero se burlan de él por lo débil que es. Así que Striker, para ver qué tan fuerte es, le pide que mate a un cerdo infernal. Aunque no puede utilizar armas, solamente un cuchillo, así que Moxie intenta hacer su trabajo, pero... Striker lo humilla matando al cerdo infernal, aunque Moxie aún así quiere participar en los juegos, pero Sally May, la hermana de Millie, dice que morirá. How pissed would you be if I bet on him dying? Después de dar inicio a los Juegos del Dolor, vemos múltiples veces a Moxie fallando en las pruebas. Después de ser bulleado múltiples veces, los Juegos del Dolor tienen un empate y esos diablillos son... Después de eso, Moxie le dice a Millie que él es mejor cantando que Striker, pero... Para empeorar aún más el ánimo de Moxie, llega Blitz comentándole que le preguntó a Striker si quería trabajar en IMP. Moxie, después de oír esto y un insulto de Striker,
se va a la casa de Millie deprimido por todo lo que le ha pasado. Ya estando en la casa de Millie, vemos una habitación con una gran luz saliendo de la puerta, y por esto que dice Moxie: Oh my crumbles. A genuine Carmine crafted blessing tipped rifle. descubrimos que esta arma tiene el poder de matar demonios de alto rango como overlords y hasta a un rey infernal. You are aware this kind of weapon can kill. Demon royalty. Yes, that. Después de eso, Striker intenta matar a Moxie por saber su plan, y después de salvarse por primera vez de Striker, la segunda vez por poco lo mata. Pero justo llega Millie dañando a Striker, aunque no es suficiente para matarlo, y terminan siendo derrotados. Después de una pequeña plática entre Moxie y Millie, este va en busca de Striker, y en lo que sucede esto vemos que Stolas inició con su maldición para la cosecha, y Striker ya estaba listo para matar a Stolas, pero justo Excuse me, the fuck? llega Blitz, bastante enojado y decepcionado de Striker porque iba a matar al demonio que le permite hacer su trabajo, pero Striker intenta convencerlo diciéndole que podría ganar más dinero matando demonios de alto rango. Why struggle to run a business that is rigged against you? Y parecía que Blitz iba a aceptar esta propuesta, pero justo llega Moxie, quien por poco es asesinado por su jefe, aunque Blitz, recontra enojado, le empieza a pegar a Striker. Oh, you daddy fucker! Aunque son derrotados fácilmente por Striker, pero Blitz llama a Luna, aunque esta no actúa rápidamente, así que Blitz nuevamente empieza a pelear con Striker. Y ya lo tenían arrinconado, listo para matarlo, pero esto es arruinado por Who's weak now, bitch? Okay, I'm here. Y como acabas de ver, Striker se escapó de nuestro equipo, pero bueno, ahora vamos a otra escena donde vemos a IMP listos para irse, y Moxie por fin es tomado en cuenta por los padres de Millie. Después de eso, vemos a Striker hablando con It better not. I want this cheating prick dead. I don't care who you have to go through. Make it happen! Stella, quien contrató a Striker para matar a su esposo Stolas por serle infiel, y con esta frase de Striker acaba el episodio. I'll get him next time. Sweet victory, I smell the smoke. From up in stinking heaven to the rugged rocks of hell. La primera curiosidad la podemos ver en el cartel de la casa de Moxie y Millie, donde podemos ver a Robo Fissaroli, antagonista del episodio 2, que por cierto aquí arriba te dejo el análisis de ese episodio. Al lado de la cama de Millie podemos ver una pequeña navaja o cuchillo, seguramente para protegerse si algo pasa. En la misma escena podemos ver el mismo disco musical con el nombre de Moxie que podíamos ver en el piloto. En la camioneta de Blitz podemos ver un pequeño muñeco de caballo colgado. Cuando Moxie conoce a sus suegros, podemos ver que a ellos no les agrada, y esto podría ser porque Moxie viene de otra familia y no de la misma, algo que te parecerá extraño, pero si tomamos en cuenta lo que dijo Blitz anteriormente, I've never really been. I hear it's full of inbred chuckle fucks. podemos teorizar que esa es la razón por la que Moxie no le cae bien a sus suegros. Cuando Millie presenta a Luna, esta la llama por perro infernal, algo que nos daría a entender que los perros infernales son objetos que puedes comprar en el infierno. Cuando los padres de Millie hablan sobre el nombre de Blitz, estos dicen que su nombre les recuerda a la guerra, algo que sí existe y es una táctica llamada en la guerra como Blitzkrieg. Hablando de guerra, Moxie habla de avances tecnológicos que han ayudado en las guerras. Cuando llega Striker, este tiene un caballo que hace que Blitz sea feliz. Además, cuando Striker
felicita a Blitz por crear su propio negocio, podemos ver que esto es algo de admiración viniendo de Unib, la raza más baja en el infierno. Para darte un ejemplo, en la vida real, sería como si alguien de Latinoamérica se fuera a otro país. La apariencia de Striker es algo diferente a los Sims, pudiendo hacer sonidos de serpiente. El anillo de la ira parece ser que es una especie de desierto. El nombre completo de Millie parece ser Mildred, aunque tal vez podría ser su apellido. Si no lo sabías, la hermana de Millie, llamada Sally Mae, es trans. Además, los Sims, cuando están enojados, pueden rugir. En esta escena podemos ver nuevamente a este personaje que ya lo hemos visto en el episodio 2 y 4, que por cierto aquí arriba te dejo sus análisis. Cuando Striker está cantando podemos ver una referencia a este meme. Además, este demonio que se acerca a Striker, su cola de demonio tiene forma de corazón, algo normal en los súcubos, y me pregunto si es esta la razón por la que le atacan sus compañeros. Continuando, cuando Moxie está en la casa de Millie podemos ver un cuadro de ella y su familia. Además, cuando Moxie ve una gran luz detrás de la puerta, esta es similar al polvo celestial de los querubines. ¿Será que ellos, al ser expulsados del cielo, crearon estas armas? Cuando Stolas abre el portal hacia la luna podemos ver que esto es una clase de maldición, algo que tiene sentido con el descontento de los Sims en el anillo de la ira. Además, cuando Striker está apuntando a Stolas, podemos ver que este lo ve directamente como si supiera qué es lo que va a hacer. Y aquí podemos ver una referencia a Hazbin Hotel, y es cuando Striker le dice esto a Blitz. You could care less who you are when you could be slaying overlords. Y la voz que interpreta a Striker en el idioma en inglés es el famosísimo actor Norman Reedus. Suscríbete si te gustó el video y aquí te dejo más videos de tu agrado, y un saludo para Abdías, Max Power, Estrella, Error, Auditor y para Irasema. Ahora sí, adiós.